Bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Learning Outcome Statement D, que básicamente habla de describe types of real options relevant to capital investment. Básicamente vamos a hablar de opciones reales. A diferencia de las opciones financieras, las opciones reales son pues básicamente aquellas que se pueden tocar o que no parten de un contrato financiero per se, ¿vale? Como son los derivados, por ejemplo. Entonces, real options that allow companies to make decisions in the future that alter the value of the capital investment decision made today. Entonces, ¿qué podemos comentar? Por ejemplo, creo que la mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en una empresa que quiere realizar una inversión en T igual a 2, pero para ello realiza, la inversión en T igual a 2 es construir una planta nuclear. Pero, primero de todo, decide realizar una pequeña inversión para analizar en T igual a 1 si de verdad va a generar valor para los accionistas esa planta. Entonces, en T igual a 0 invierte 1 y en T igual a 1 tiene ya un estudio preliminar de que va a realizar esa inversión. Entonces, podríamos tener que en T igual a 2 o en T igual a 5 esa inversión va a estar hecha y por tanto va a ser beneficiosa, va a tener un BAM positivo, una TIR alta o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que analizamos en este loss? Básicamente los tipos que hay de opciones reales y el concepto, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy claro puede ser una call option de una acción. ¿Qué significa? Pues que yo tengo un precio de la acción, me lo invento, de 100 y yo tengo un precio, un exercise price de 100. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el precio se incrementa, aquí lo he puesto a 60, pero imaginaros que el precio inicial es de 50 y que mi exercise price es de 50 también, ¿vale? Y el precio aumenta a 60, pues yo ejecutaré esa opción. Yo aquí lo que tendría es un derecho pero no una obligación, ¿vale? Entonces en T igual a 2 yo tengo un derecho pero no una obligación y yo, como el precio es 60 y yo la puedo ejecutar a 50, yo ganaré 10, ¿vale? Quitemos que no hay ningún tipo de gasto de gestión o de comisión inicial, ¿vale? Si el precio disminuye a 40, yo no ejecutaré porque al final perdería 10. ¿Qué más? El siguiente punto. Aquí vamos a tratar diferentes tipos de opciones reales. El timing options es yo creo que el más conocido y básicamente lo que dice es que retrasar la inversión muchas veces en el término de yo hoy realizo un análisis el cual no voy a invertir todo, sino que voy a realizar una pequeña inversión para ver si en el futuro de verdad la inversión merece la pena. Entonces, en el futuro, ese futuro en el cual tendré una mejor información, pues podré decidir si realizar la inversión o no. Sí, o ahora o retrasarla. El project sequencing básicamente lo que quiere decir es que si yo invierto, imaginemos, en un país, por ejemplo, en Italia, yo tengo una inversión A, que es una planta fotovoltaica,
y con esa planta yo obtengo una rentabilidad, ¿vale? ¿Y qué va a suceder? Que yo con ese profit, con esa ganancia que he conseguido por la inversión A, voy a realizar una B. Entonces, al final es como de secuencia, lo que yo hice en el A me sirvió para empezar la inversión B y al revés, ¿vale? El segundo tipo, sizing options. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos abandonment option o growth option. Abandonment, ¿qué quiere decir? Si al final yo tengo la posibilidad de invertir, pero en el inicio yo me di cuenta que la rentabilidad no va a ser la esperada, ¿vale? Yo sea capaz de que eso sea una opción, ¿vale? Y no perder más dinero, ¿vale? Growth option, básicamente es que si el incremento que tengo o la expansión puedo, por ejemplo, hago una inversión y puedo hacer una pequeña inversión más, pues ese growth, ese crecimiento también sería una opción, ¿vale? Porque al final yo tengo la posibilidad de realizarlo basado en una inversión inicial. Tercer punto, flexibility option. Aquí podemos distinguir dos tipos, ¿vale? Uno basado en el precio y otro en la producción. Yo creo que esto, bueno, el del precio es Price Setting Option y el de producción es Production Flexibility Options. El primero, el del precio, yo creo que aquí cuando tenemos en alguna industria que la demanda es mayor a la capacidad, lo que nos dice la teoría es que al final el precio va a aumentar. Por poner un ejemplo súper real, en la industria del shipping, ¿vale? De los barcos, en los últimos meses hemos visto como el rate, que al final es el precio que se paga porque tu inventario o tu se mueva, es decir, vaya de China a USD, de China a Europa, pues te cobran un precio diario en base a lo que el barco está transportando. ¿Qué es lo que sucede? Que en la actualidad la demanda era muchísimo mayor a la capacidad. ¿Por qué? Porque no había suficientes barcos. Entonces, ¿qué pasa? Como un barco no se puede construir en 2 días o en un mes o en 2 meses, sino que tardan 2-3 años, al final aumentar el precio era la única forma en la que tu material podría ser transportado, ¿vale? Esto por aquí tengo una gráfica bastante que es el shipping a container from China is suddenly very expensive. ¿Qué tenemos aquí? Esta gráfica es de junio del 21, es de McKinsey y básicamente lo que vemos es los rates por autopista, ¿vale? Lo vamos a llamar así. China-Europa o China-US Pacific o China-US Atlantic. ¿Qué tenemos? Que el precio de transportar de China a Europa ha crecido una barbaridad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final tenemos colapsado todo, como está colapsado, como la demanda es muchísimo mayor a la capacidad para transportar esos productos, pues al final la única vía momentánea es el incremento del precio y esto se ha ido un poco de madre. Entonces, eso para que veáis un poco que al final todo lo que se estudia tiene una aplicación. Otra aplicación, el segundo tipo que le hemos llamado Production Flexibility, Inditex, ¿vale? Todo el mundo conoce Inditex y todo el mundo sabe lo que significa el Just in Time. Just in Time es que al final ellos analizan la posibilidad de producir un tipo de pantalón, de sudadera, de camisa, camiseta, lo que sea, que va a tener una demanda y ajustan la producción en base a esa demanda. Es decir, hoy saben que que se va a vender una camiseta con cierto, no sé, frase en el frontal, entonces en 2 semanas esa sudadera está producida, está diseñada y está en las tiendas, ¿vale? Eso es el just in time.
Y eso es fundamental, es una opción que tiene Inditex y lo tiene muy logrado. El cuarto tipo, Fundamental Option. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente, aquí lo que podemos ver es un análisis de las opciones reales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo utilizando una serie de técnicas, pues también puedo analizar las opciones reales. Por ejemplo, el uso del discounted cash flow, que al final es que si el net present value, si la opción es mayor que 0, pues si la opción al final se añade y se ejecuta, pues el net present value seguirá siendo mayor a 0. Luego, en un momento vamos a ver un ejemplo bastante, pues eso, súper sencillo. Expected cash flows. El project net present value es igual a net present value. Veis, en el descuento de flujos de caja solo le quitamos el coste de la opción y le metemos el valor de la opción. Lógicamente, si esto es negativo, esto tendría que ser positivo, mayor que el net present value para ejecutar pues el proyecto. El uso de decision trees. ¿Esto qué son? Pues estos son las clásicas de la opción 50% hacia arriba, 50% hacia abajo, luego un 30% hacia arriba y un 70% hacia abajo. Con esto que vemos, pues vemos también que muchas decisiones financieras se toman en base a problemas de árboles de decisión, en la que hay muchas opciones y hay que elegir, y según lo que se elija, pues se tiene otras opciones y así sucesivamente. Por último, el uso de modelos de pricing, el Black-Scholes Pricing Model es el más utilizado aquí. Bueno, simplemente con saberlo ya está. El ejemplo. Supongamos que tenemos una compañía que se llama ABC Company. El net present value exclusivamente es de menos $500,000, ¿vale? O sea, no, en principio no tomaríamos el proyecto porque ya el net present value nos está indicando que perdemos, ¿vale? O sea, no lo tomaríamos. ¿Qué es lo que pasa? Que al añadir el cost option y la opción, ¿vale? Podemos ver que al final el project net present value puede llegar a ser positivo, ¿vale? Entonces la opción vale mucho más que el coste de la opción y vale mucho más que el net present value. Por eso es importante analizar bien este tema porque muchas veces no parece lo más sencillo ni lo más plain vanilla, que básicamente es lo estándar, pero podemos añadir mucho valor.